tenía ganas ya. Vamos a ver, bueno, una cuestión previa. De planteamiento frentista. Creo que opinar y ejercer la libertad de expresión o de un posicionamiento político no es frentista en ningún caso. Una opinión que yo creo que es mayoritaria a la vista del resultado que tuvo la votación la última semana en el Congreso de los Diputados. Yo creo que Fernando Ríos, sin pretenderlo, porque estoy seguro que no lo pretendía, me ha dado la razón en lo que yo he dicho, sin pretenderlo, porque en ningún momento ha hablado del derecho de autodeterminación, sino del derecho a decidir. Es decir, él sabe perfectamente que el caso catalán, así como otros pueblos del planeta, pueden ejercer el derecho de autodeterminación basado en todas las resoluciones de las Naciones Unidas. El caso del catalán no cabe en ese supuesto. Ha hablado en un momento, y no sé si quién lo dijo, bueno, lo decía Arcadio, cómo podemos tratar todo esto, pues con la ley. Y con la ley que serán los pueblos. Me refiero al derecho español, al derecho europeo y al derecho internacional, basado sobre todo en Naciones Unidas y en todas sus resoluciones. Y por lo tanto, se sabe perfectamente, porque si el derecho de autodeterminación es un derecho que puede ejercitar un pueblo y dirigirse a Naciones Unidas a decirle, oye, yo quiero ejercer mi derecho de autodeterminación. Y Naciones Unidas ver si cabe en los supuestos que se permiten el derecho de autodeterminación. Pero como sabe, Fernando lo sabe, que Cataluña no se puede dirigir a ningún sitio a ejercer un derecho que no tiene, crea la figura del derecho a decidir. Y esa figura del derecho a decidir, que yo antes ridiculicé, es defendida, esa parte es defendida por Fernando Ríos de Coalición Canaria, en la cual dice claramente que se puede ejercer la salida y la entrada. Claro, eso está bien. Yo me puedo ir hoy y volver mañana y volverme a irme pasado mañana y volver el otro. Y la pregunta fue, ¿hay algún sitio del planeta que pasa estas cosas? Porque no estamos hablando de una cuestión baladí de opinar y nombrar un partido político u a otro y elegir. Estamos hablando de los territorios, de las naciones, de la integridad territorial de las naciones. Y eso no pasa en ningún sitio del mundo. Yo no me quiero meter a discutir en los temas de Kosovo o de Escocia. La Constitución o las actas del Reino Unido permiten estas cuestiones. Por lo tanto, es una cuestión pactada. Y Kosovo fue una guerra sangrienta en la cual fue motivo de muchas resoluciones de Naciones Unidas. Pero, por lo tanto, plantear estas dos cuestiones. Si España quisiera, o los gobiernos españoles quisieran participar en la segregación del Estado, hacer el referéndum, por supuesto que lo haría. Pero estamos hablando del derecho a decidir. Y el derecho a decidir yo digo que no existe, salvo en los términos coloquiales de decisiones. Entonces a mí me gustaría que me dijeran, ¿dónde puede Cataluña ejercer su derecho a decidir? O el Valle de Arán, que lo están planteando también ellos, una comarca de Cataluña, ha dicho, oye, pues si deciden separarse de España, yo puedo también decidir separarme de Cataluña porque quiero ser independiente. Estamos hablando de cosas serias. Es decir, ¿no? Cada pueblo, yo decía, los conflictos que hay en el Estado, yo no creo que haya grandes conflictos en el Estado, a los que quieran decir, pero Galicia, que es un partido nacionalista, no gobierna. Por lo tanto, Canarias, los partidos constitucionalistas o no independentistas o no nacionalistas, pues tienen la mayoría que en estos momentos tienen. Por lo tanto, yo creo que conflictos, a menos que sean llamen conflictos con declaración de alguien, eso no es conflicto. El conflicto está exclusivamente en Cataluña. En Canarias es impensable, con la composición que en estos momentos tiene el
gobierno del Parlamento, hay un partido socialista fuerte, un partido popular fuerte, que se plantee cualquier cosa de esa, por lo tanto es imposible. Y yo quiero terminar, ese derecho a decidir, imagínense que lo plantea una comunidad que pueda estar rica, con un Producto Interior Bruto alto, que en un momento de crisis económica, como la que decía Arcadio, pues se lo plantea y de repente dice Madrid, pues yo quiero decidir si en estas condiciones económicas me resulta beneficioso seguir en España o no, o me convierto en nación independiente madrileño, y a lo mejor con Baleares, que tiene también el Producto Interior Bruto, y esas cosas vamos a tratarlas con más seriedad. Hemos venido aquí. Díganme ustedes si el caso catalán cabe en el derecho de autodeterminación o en la ley de determinación del pueblo. ¿Cabe qué? Porque yo te he leído lo que existe. Lo que existe. Y dime también dónde hay en el planeta Tierra sitios donde tú has defendido que se puede ejercer la libertad de entrar y salir constantemente de un Estado. Por lo tanto, yo mantengo que ni por la Constitución española, que el derecho a decidir, hubo alguien que planteaste y dice, bueno, otra cosa es decir quién puede decidir, si somos todos los españoles o solo una parte. Eso no tener claro lo que es ni la Constitución española o el Estado español o la nación española. Tú puedes decir, no, es una cosa que se votó porque no te consideras dentro de la nación española. Pero lo que está absolutamente claro es que quien debe decidir donde se establece la soberanía nacional es el pueblo soberano. Y ni en derecho internacional no puede pedirlo en ningún sitio, ni en derecho europeo no tiene cabida en ningún sitio porque los tratados son lo que son. Ni por nuestra Constitución es posible ejercitar ni reclamar ese derecho a nadie, porque el derecho a decidir jurídicamente no existe. Y por lo tanto, mantengo la posición que tuve anterior. La única relación con los interlocutores no es el poder, es la ley. Es la ley. Y esa ley la tienen que hacer dentro de España, los políticos a base de obtener el apoyo popular, Naciones Unidas. Yo diría una ley, el derecho. En un Estado de Derecho, el derecho. Y por lo tanto, como no cabe en ningún sitio, yo creo que esto deriva solo va a llevar a la frustración de aquellos que plantean cosas que son imposibles. Yo creía que había quedado suficientemente claro que no era este un debate jurídico, porque la Constitución no era el argumento nuclear que está utilizando Pablo para negar ese derecho a decidir. Por tanto, lo que estamos hoy, la central del debate es, hay propuestas de referenda, hay cuáles son los planteamientos, cuál es la oportunidad, porque consideramos que estamos aquí en la mesa, si es oportuno o conveniente reconocer ese derecho a la autodeterminación o derecho a decidir, que yo insisto en que sí es lo mismo y que no es necesario ni que lo reconozca a nadie, ni pedirlo a nadie. Recuerdo ver una pintada callejera que dice: los derechos se toman, no se dan. Por tanto, nadie tiene que reconocerle a nadie ese derecho. En todo caso, y para intentar zanjar el tema de si el derecho es la ley, el Estado de Derecho sirve en tanto que Estado democrático. Y yo he intentado apelar a ese principio democrático para fundamentar la conveniencia o la oportunidad de reconocerlo a cualquier pueblo o cualquier sujeto colectivo ejerce ese derecho. Pero en todo caso, yo insisto en que no solo es el debate de Cataluña, no central el debate de Cataluña, cualquier pueblo lo puede hacer. Y en cuanto a entrar y salir, para no alargar más los argumentos y retroalimentarnos nosotros mismos, en Canarias es verdad que mayoritariamente mayoritario de ideología nacionalista, pero todos los días nos machaca un periódico con soflamas de ese tipo. Por tanto, el tema está por mesa. Y frente a esos planteamientos, que son disparatados desde muchos puntos de vista,
yo sostengo que, aunque seamos una colonia, aunque fuéramos una colonia, cualquier colonia, otorgar la independencia sería hasta una pérdida de tiempo, porque si los ciudadanos de ese territorio no quieren la independencia, la primera decisión que tomarían sería volver. Por tanto, ¿por qué no volver si reconocemos el derecho a decidir como un derecho fundamental en cualquier democracia? Y si en un momento dado se quiere separar, ¿por qué no van a reconocerle que si esa mayoría clara y nítida ha sido decidida volver a integrarse? ¿Qué no? ¿Por qué no hay ejemplos de esa naturaleza? Porque los pueblos son, igual exagero, pero como se nos puso, mutatis mutandis, como los humanos. Nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Y por tanto los pueblos que han ejercido ese derecho de autodeterminación es porque se han creído suficientemente maduros para hacer una andadura ellos solos. Por tanto, es como cuando decidimos irnos de casa. Cuando decidimos irnos de casa ya no volvemos, a no ser que la crisis nos obliga. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vida libre e independiente fuera de ser una familia. Y esto pasa lo mismo con los pueblos. A no ser que sea forzada esa salida, no va a volver. Por eso yo decía antes que esa decisión se toma, pero tiene que ser nítida y tiene que ser suficientemente contundente como para que no tenga vuelta atrás, porque de verdad que sería hasta singular, patético incluso, ese ida y vuelta. Si un turno de solo quería, iba a hacer una pregunta. Vamos a ver, Fernando, es que esto es un tema de... Pero tú no eres... En serio somos seres todos, no eres más serio tú. Yo qué sé, si en un municipio de aquí, en Santa Cruz, hay una zona donde hay, por sus orígenes, de Homero, por ejemplo, y que diga, oye, yo quiero pertenecer a la Gomera estando en Taco, una moradita, o sea, eso no se puede, bueno, porque hay que respetarles el derecho a decidir. Eso no se puede hacer, porque hay integridad territorial. Pero se tú diciendo que es un pueblo, entonces si yo con el quién puedes hacerlo. Vamos a ver quién es una nación. Está defendiendo que pueda salir y entrar, y yo te estoy diciendo que son cosas que son serias. Perdón. Vamos a ver, perdón. No se trata de hacer un debate feminista. La cuestión en nuestro derecho, con la actual Constitución, está cerrada. Y ustedes lo pueden leer en la sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008, que está publicada en el Boletín Oficial del Estado del 10 de octubre del 2008. Es una sentencia muy corta, escrita en un lenguaje muy sencillo, no se pierde en profundidades jurídicas, y es una cuestión que está cerrada. Y está cerrada por la Constitución española, en el siguiente sentido. No es posible un referéndum autonómico de una sola parte del territorio para decidir sobre el conjunto del Estado, con la actual Constitución. Y el propio Tribunal Constitucional dice, para decidir eso es necesario reformar la Constitución y hacerlo por el procedimiento de reforma constitucional. La Constitución no lo impide, permite su propia reforma. Y eso está claro. No se trata de discutir si hay derecho o no hay derecho. De lo que se trata de discutir es beneficioso organizar un Estado en el cual en cualquier momento una parte de él pueda separarse. Es beneficioso para cualquier comunidad autónoma ahora separarse del Estado común. Esas son las cuestiones que se tendrían que estar discutiendo. Es conveniente que tengan una posición singular, distinta a la del resto de las otras comunidades autónomas, ciertas comunidades autónomas. Una posición, de eso es de lo que se trata este debate, de lo que se ha de discutir. Es conveniente y necesario ahora, y es oportuno, abrir un proceso de reforma constitucional para permitir la separación de partes del territorio del Estado.
o para organizar, dotarlo de una nueva organización territorial. Eso es de lo que se trata de discutir, ¿no? Si el derecho internacional lo reconoce o lo deja de reconocer. Aquí se ha citado el caso de Kosovo. El caso de Kosovo surge primero de una guerra de agresión contra la legalidad internacional y violando la Carta de las Naciones Unidas. Una guerra de agresión por la cual ahorcaron a los dirigentes nazis en Nuremberg. Y una vez hecha esa guerra de agresión contra un Estado soberano y estaban bombardeando durante 2 meses, y en ella participó la aviación española, una vez hecho eso y realizada la correspondiente limpieza étnica, crearon un narcoestado que aloja la mayor base militar de Estados Unidos en Europa. Y ese es el caso de Kosovo. Y la Corte, contra la condena explícita de la Carta de las Naciones Unidas a la guerra de agresión, bendijo eso. Y ese es el ejemplo, y ese hermoso ejemplo de Kosovo es el que se está poniendo de ejemplo en España. Pero no se trata de discutir de eso. De lo que se trata de discutir es discutir políticamente si conviene organizar al país de una nueva manera y de permitir que se separen partes integrantes de él. Eso es de lo que se trataría de discutir. Vamos a ver. Hace pocos días un jurista muy capaz, Carlos Jiménez Villarejo, publicaba un artículo en El País sobre este asunto. Él participa de un movimiento político en Cataluña, se llama Federalistas de Izquierda, y hay un artículo también de Carme Valls muy interesante sobre esto. Yo no quiero reproducir ni hablar de derecho, por usar una expresión que tú me corriges y acepto la corrección. No hables de ley, hables de derecho. Y acepto la corrección, no hablo de ley, hablo de derecho. Pero el derecho es la ley, a la costumbre, los principios generales del derecho. Y todo eso, ley, costumbre, los principios generales del derecho, son acuerdos entre los humanos. Y los acuerdos entre los humanos tendrán el contenido que decidan esos humanos en ese momento concreto. Entonces, yo participé en la fundación del Pueblo Canario Unido y de Unión del Pueblo Canario, y yo me siento orgulloso de haber hecho esa pelea en los años 70, cuando no había ni parlamento autonómico, ni gobierno autonómico, ni autonomía, ni competencia, ni nada. Yo soy canario, por definición, y yo quiero ser español porque le conviene a los intereses generales de Canarias, le conviene a la gente a la que represento, a la gente que votando me ha elegido ser